Tenochtitlan, la olvidada capital de los aztecas. Estaba situada en el actual emplazamiento de Ciudad de México y era una de las mayores metrópolis del mundo. Contemplando los altos edificios y rascacielos, cuesta imaginar que aquí hubo templos y palacios aztecas hace unos 500 años. Arqueólogos, historiadores o programadores indagan tras las huellas de Tenochtitlan. Gracias a nuevos proyectos de investigación, van trazando una imagen cada vez más precisa de la antigua ciudad azteca. A veces Tenochtitlan es denominada la Venecia de las Américas, lo cual representa casi un insulto, porque la ciudad era mucho mayor que Venecia. Gracias a la tecnología moderna, cada vez sabemos más sobre el talento organizativo y la inventiva de sus habitantes. ¿Qué podemos aprender hoy de los aztecas? En Ciudad de México, la capital del país, los investigadores buscan vestigios de la olvidada capital de los aztecas, quienes se autodenominaban mexicas. Federico Navarrete es historiador y antropólogo. Se ha especializado en los pueblos indígenas de México y conoce lo que ocurrió con Tenochtitlan durante la Guerra de Conquista Española. La ciudad de Tenochtitlan fue casi completamente destruida. Fue derruida casa por casa y edificio por edificio, pero unos años después los españoles decidieron volver a establecerse en la misma región y construyeron la actual Ciudad de México encima de la antigua ciudad de Tenochtitlan. Por eso, las ruinas de Tenochtitlan están sepultadas bajo la metrópolis actual y resulta muy difícil investigar a fondo la antigua capital azteca. ¿Cómo se organizaba la ciudad? ¿Cómo eran las casas, los canales y las plazas? A los científicos ahora se han unido incluso programadores y diseñadores extranjeros intentan desentrañar estos misterios. En los Países Bajos, en Amersfoort, el programador y diseñador de videojuegos para museos, Thomas Howle, ha creado en su tiempo libre imágenes de Tenochtitlan. No soy bueno imaginando, necesito ver las cosas para entenderlas. Cuando empecé a buscar imágenes de Tenochtitlan, no conseguía encontrarlas, ni nada que pudiera satisfacer mis ganas de entender cuál sería el aspecto de la ciudad. Y como tenía tiempo y la experiencia técnica, pensé que simplemente lo intentaría. Y es así como Howle empezó a analizar documentos históricos y a leer estudios. Pidió ayuda a expertos mexicanos y obtuvo respuestas de historiadores, arqueólogos y otros diseñadores. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. La primera idea fue que se pudiera llevar la cámara todo el tiempo bajo cualquier calle de la ciudad. Pero cuando lo coloqué todo en su sitio y metí una figura humana en 3D en la escena, me di cuenta de que este lugar es enorme. Es muy grande. Eso se convirtió de repente en un gran problema y tuve que deshacerme de esa idea de descender por debajo del nivel urbano y lo reduje todo a esta toma aérea tipo dron. Poco a poco, Howle logró crear una imagen digital de Tenochtitlan. Utilizó un programa de 3D de código abierto con el que cualquiera con conocimientos de diseño gráfico puede seguir trabajando en el proyecto. Podía crear las reglas de, por ejemplo, un cuadrado. Ese es mi punto de partida, un cuadrado de 100 por 100 metros con casas, árboles, canales y todo ese tipo de cosas y poblarlo a mi gusto. Si descubro que hay que cambiar el trazado, puedo comprimirlos, empujarlos, estirarlos y todo se arregla en consonancia. De este modo, Howle hace visible lo que fue Tenochtitlan, una ingeniosa red de calles y canales perfectamente organizada. En el centro destaca el Templo Mayor, de forma piramidal, junto con otros palacios y templos. A su alrededor se organizaban los distintos barrios. Cada uno tenía una escuela, un centro municipal, un mercado y un lugar de culto. En la ciudad vivían entre 200,000 y 400,000 comerciantes, agricultores, artesanos, soldados y clérigos. En su apogeo, hacia el año 1500, Tenochtitlan era una de las mayores capitales del mundo. Los aztecas construyeron su capital en medio de un lago. Dos famosos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, se alzan al fondo. Pero, ¿por qué los aztecas construyeron su ciudad precisamente aquí, en un lago, al borde de dos volcanes y en medio de una zona sísmica? La respuesta se encuentra en el actual escudo de México. La elección de ese lugar fue un milagro, es decir, su dios tutelar, que era Huitzilopochtli, y que los acompañaba en sus viajes, se presentó en forma de águila y
se posó encima de un tunal que crecía encima de una piedra. Y entonces la visión del águila posada encima del nopal, encima de la piedra, fue interpretada por los mexicas como la bendición que daba el dios para que pudieran fundar su ciudad en México Tenochtitlan. Construir una ciudad en un lago suponía una lucha constante contra el agua, pero gracias a un ingenioso sistema de diques, canales y esclusas, los aztecas consiguieron mantenerse en tierra firme. Incluso aprovechaban el agua para cultivar cereales y hortalizas. Con la ayuda de troncos de árboles y arcilla, crearon jardines flotantes, conocidos como chinampas. Los españoles drenaron el lago y destruyeron la mayoría de los sistemas de agua aztecas. Sin embargo, un invento sigue siendo visible hoy en día en Ciudad de México, en las colinas de Chapultepec. Aquí hay manantiales que abastecían de agua potable a los habitantes de la capital a través de un acueducto. Además de eso, el agua que brotaba en Chapultepec permitió la creación de diferentes baños, y lo que estamos viendo ahorita son versiones modernas de los propios piscinas o bañeras, pues lugares donde podía uno meterse al agua y lugares donde podía crecer la vegetación en abundancia. Desde una perspectiva aérea podemos reconocer las huellas de Tenochtitlan. A veces se producen superposiciones muy interesantes entre las ciudades, aunque mucho haya sido destruido. Lo que ocurre a menudo en la historia de las ciudades es que las vías principales siguen siendo las mismas, porque la ciudad no se sustituye barrio por barrio, sino casa por casa. Y cuando sustituyes una casa por una nueva o 5 casas por una nueva, la infraestructura sigue siendo la misma. El urbanismo azteca y sobre todo el manejo inteligente del agua pueden seguir siendo útiles hoy en día y ayudar con los problemas actuales. Aprovechando el propio paisaje, pero también construyendo islotes artificiales y jardines artificiales, es muy buena para regular el agua. Porque justamente las chinampas tienen canales que pueden permitir que fluya el agua, pero también, como están hechas de capas y capas de lodo, tienen una gran capacidad de absorción del agua. Gracias al proyecto de Joule podemos hacernos una idea precisa de Tenochtitlan, de sus habitantes y de su gran capacidad de organización. A pesar de todas las dificultades con los terremotos, la actividad volcánica o la altitud era un buen lugar para vivir. Se podía cultivar una gran variedad de plantas gracias al suelo. Tenían el lago que siempre les proveía de agua. Por encima de todo está el ingenio humano. Independientemente de los avances tecnológicos o científicos, el ser humano es inteligente y cuando tiene un problema intenta resolverlo, y ellos lo hicieron. Y ahora, gracias a estos avances tecnológicos, podemos acercarnos más a los conocimientos ancestrales.